En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. Muy buenas noches con todos. Les saluda Jorge Sobero, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Protección de Datos Personales y los Delitos Informáticos del curso de especialización en Derecho Informático, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos. Con nuestro curso podrás conocer y dominar la naturaleza jurídica mixta del derecho informático público y privado, logrando las competencias profesionales especializadas en las demandas laborales en el mundo global, que el mundo globalizado exige en la posmodernidad. Los invitamos a participar del inicio de clases del curso de especialización en Derecho Informático, que será a partir del mes de noviembre. Somos la única universidad en el Perú en obtener 5 estrellas en la categoría Aprendizaje en línea de la QS Rating. Star Rating Systems, en reconocimiento al nivel mundial, es el mayor puntaje otorgado por esta importante institución. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho también para mencionar que el presente evento se está transmitiendo, como le dije hace un momento, en vivo vía Zoom y a través de nuestra cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Este evento tiene una constancia. Les recuerdo que podrán acceder a esta constancia de participación respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir esta noche será la siguiente. Contaremos con la exposición de Daniel Peña Ladrín por un lapso de 40 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. Bien, ahora damos paso al webinar Protección de Datos Personales y los Delitos Informáticos, a cargo de Daniel Peña Ladrín, a quien tengo el gusto de presentar. Daniel Peña es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, socio del estudio Paz Panduro Abogados, área de delitos informáticos, ex vicepresidente de la Comisión Consultiva de Criminología y miembro ordinario de la Comisión Consultiva en Derecho y Comunicación en Tecnología Informática del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Ante todo, muy buenas noches, estimados participantes de este webinar, hoy viernes 9 de octubre de 2020, que está organizando la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, titulado La protección de datos personales y los delitos informáticos. A nombre de la Escuela de Posgrado, reciban nuestro atento saludo y los felicito por haber tenido la iniciativa de participar en estos temas disruptivos que hoy día ya no es una opción, sino una obligación para todo estudiante y profesional del siglo XXI. ¿Cuál es el propósito del webinar? Es identificar y conocer la importancia de la protección de datos personales y sus efectos en los delitos informáticos. Vamos a comenzar con una introducción acerca de lo que constituye la protección de datos personales. Desde el prisma de la protección de datos personales, en los últimos 10 años, se ha visto un progreso legal considerable
en esta materia en la región. Sin embargo, aún queda camino por recorrer en relación al derecho de autodeterminación informativa que busca garantizar la facultad de todo individuo de preservar su vida privada frente a posibles abusos o riesgos derivados de la utilización de sus datos. Esto tiene un soporte constitucional. Lo encontramos en el artículo 2, inciso 6, que es el derecho de acceso de nuestra Carta Política de 1993. Partimos de plantear los desafíos jurídicos de nuestro país y de la región, a fin de detectar las tendencias y ofrecer recomendaciones para el futuro. Este webinar, la protección de datos personales y los delitos informáticos, tiene ese propósito. Ahora, si miramos retrospectivamente alrededor de los últimos 10 años en la protección de datos, hemos visto un progreso legal considerable en la concesión de control de los usuarios sobre sus vidas personales. Desde el año 2010, 62 países nuevos han promulgado las leyes de protección de datos, lo que da un total de 142 países con leyes de protección de datos en todo el mundo. Si nos ubicamos en nuestra región, en América Latina, Chile fue el primer país que adoptó una ley de este tipo, el año 1999. Seguido de Argentina, el año 2000, varios países han seguido ahora ese ejemplo, Uruguay el año 2018, México el 2010, Perú 2011, Colombia 2012, Brasil 2018, Barbados el 2019 y Panamá el 2019 también. Ahora, el 18 de septiembre ha actualizado su ley de protección de datos personales Brasil, o sea, no tiene menos de un mes, la pueden revisar en la web para que puedan tener una idea lo que está ocurriendo en la región respecto a la ley de protección de datos personales. Ahora, sin embargo, la evolución contemporánea de la legislación europea sobre protección de datos personales sigue teniendo una enorme influencia en la región. En particular nos estamos refiriendo al Reglamento General de Protección de Datos Personales que entró en vigencia el año 2018 en la Unión Europea y que es un referente a nivel planetario. Desde el año 2018, varios países, entre ellos Barbados y Panamá, han encabezado la adopción de leyes inspiradas en la Ley General de Protección de Datos Personales en la región, lo que promete el comienzo de una nueva generación de legislación sobre protección de datos. De este hecho reciente, como hemos dicho, es la protección de la privacidad de la nueva ley inspirada en la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea en Brasil, que como hemos dicho entró en vigencia el 18 de septiembre del año 2020. Ahora, es necesario destacar que ya en nuestro país, cuando estamos hablando de nuestra ley de legislación sobre protección de datos personales, tenemos un marco legal de las principales leyes que están vigentes en nuestro país. Tenemos nuestra ley, como hemos dicho, el año 2011, la 29733, su reglamento, el decreto supremo 003-2013, las modificatorias que se dieron en el año 2017, también la resolución directoral 02-2020 con respecto al tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia, y la directiva 01-2020 que está vinculada al tratamiento de datos personales mediante sistema de videovigilancia. En el mes de julio, las ediciones normas legales del Diario Oficial Peruano ha publicado recientemente en el mes de agosto la edición oficial de la Ley y Reglamento de Protección de Datos, donde se encuentran todas estas leyes ya sistematizadas en un solo documento. Esto lo pueden encontrar en Google y para que lo puedan bajar. Ahora, aquí surge la primera pregunta. ¿Por qué proteger los datos personales? Fíjense, la protección de datos personales es un derecho fundamental que le permite a toda persona preservar su intimidad y la de su familia frente a cualquier tratamiento desproporcionado, abusivo o irregular de sus datos personales. En la actualidad, diversas actividades cotidianas
Por ejemplo, asistir a una feria inmobiliaria, descargar una app, participar en una red social, realizar compras por la web, solicitar un crédito bancario, entre otras muchísimas actividades cotidianas, implican la entrega de datos personales, por lo que resulta necesario darle un mínimo de protección. Hemos dicho, la constitución política de nuestro país cautela los datos personales a través del derecho fundamental de la autodeterminación informativa que aparece en nuestro inciso 6 del artículo 2. Ahora bien, hay que señalar que cuando nosotros hablamos de los datos personales, nosotros tenemos dos caminos, un camino judicial, un camino administrativo para poder ejercer nuestros derechos. También debemos nosotros señalar que cuando hablamos de datos personales, son todos aquella información o dato que nos permite identificar a una persona, ya sea natural o lo hace identificable. Esos datos personales tenemos, por ejemplo, el nombre, la imagen, la voz, el documento nacional de identidad, el pasaporte, la firma, el domicilio, el correo electrónico, la huella dactilar, entre otros. De otro lado, tenemos cuando esta información está estrechamente vinculada a la intimidad de la persona, es decir, los datos personales serán datos sensibles, se consideran datos sensibles, por ejemplo, los datos biométricos, hoy día que hablamos de la identidad digital, el origen racial y étnico, los ingresos económicos, las opiniones por convicciones políticas, la religión, la afiliación sindical y toda información que esté relacionada a la salud o a la orientación sexual. Hemos dicho que nuestra Carta Política de 1994 lo reconoce en su artículo 2, inciso 6. Ahora, ¿cuáles son los principios que guían el uso de los datos personales? Esos principios tenemos, por ejemplo, el principio de legalidad. El tratamiento de los datos personales debe realizarse conforme a los requisitos y disposiciones establecidas en la ley. Segundo, consentimiento. Se requiere autorización del titular para realizar el tratamiento de sus datos personales. Tercero, finalidad. Los datos personales deben ser recopilados y tratados solo para una finalidad determinada y lícita. Cuarto, proporcionalidad. El tratamiento de los datos personales debe ser conforme a su finalidad, evitando cualquier exceso. Calidad. Los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos y actualizados. Disposición del recurso. Deben existir vías administrativas y jurisdiccionales para que los titulares de los datos personales puedan reclamar frente a algún tratamiento irregular. Nivel de protección adecuado. En el flujo transfronterizo de datos personales se debe garantizar un mínimo de nivel de protección y seguridad. El titular del banco de datos personales y el encargado del tratamiento deben brindar seguridad y protección a los datos que administran y tratan. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento de datos personales? En cualquier operación o proceso automatizado o manual que se realiza sobre los datos personales, tales como la recopilación, grabación, registro, almacenamiento, conservación, uso, consulta, transferencia, modificación, supresión, bloqueo, entre otros. Aquí hay que establecer que el consentimiento para el tratamiento de los datos personales es la autorización que debe brindar el titular para que sus datos puedan ser recopilados y tratados según la finalidad previamente informada. La autorización puede brindarse en forma verbal o escrita. No obstante, para el tratamiento de datos sensibles es indispensable el consentimiento por escrito. Hoy día hablamos de un consentimiento válido. Este consentimiento válido tiene que cumplir los siguientes requisitos. Tiene que ser informado, expreso, inequívoco y previo.
Ahora, aquí hay que destacar cuando no se requiere consentimiento. Miren, la ley 29733 y su reglamento de ley de protección de datos personales regula aquellos casos en los que no se requiere solicitar autorización al titular de los datos personales para su tratamiento. ¿Cuáles son esas excepciones del consentimiento? Primero, por ejemplo, cuando los datos personales son recopilados por entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, la Oficina de Normalización Previsional recopila datos de sus aportantes para cumplir con el pago de una pensión de jubilación conforme a ley. También cuando los datos personales se encuentran contenidos en fuentes accesibles al público. Por ejemplo, el portal de transparencia estándar de una entidad pública contiene datos, nombre, DNI de las personas que mantienen reuniones de trabajo con diversos funcionarios. También se hace tratamiento de datos personales relativas a la solvencia patrimonial o al crédito. Por ejemplo, las entidades financieras tienen acceso a datos personales relativos a la solvencia patrimonial o de crédito de sus clientes para analizar la prestación de sus servicios. Creo que a más de uno todos los días nos llaman estas entidades financieras para ofrecernos préstamos y ustedes dirán, ¿de dónde sale toda esa información? Precisamente por la excepción que contempla la ley y reglamento de protección de datos personales. También los datos personales son necesarios para la preparación, celebración y ejecución de un contrato en que el titular de los datos personales es parte. Por ejemplo, para comprar un inmueble se firmará un contrato entre la constructora y el particular, el cual debe consignar los datos personales que permita identificar plenamente al comprador. También se hace tratamiento de datos personales de salud en circunstancias de emergencias para prevenir, diagnosticar y tratar al titular en los centros de salud y por los profesionales de salud, observando evidentemente el secreto profesional. Por ejemplo, el médico que atiende a personas afectadas por un accidente de tránsito debe acceder a la información de su salud sin autorización a efectos de realizar los trámites y también los tratamientos necesarios para poder salvaguardar su vida. También se hace tratamiento de datos de los miembros de entidades sin fines de lucro cuya finalidad sea política, religiosa o sindical, siempre que se circunscriba a sus actividades y que no sean transferidos sin su consentimiento. Por ejemplo, la recopilación de datos de trabajadores adscritos a un sindicato que permita la realización de sus actividades propias. También hay una excepción si se hubiera aplicado un procedimiento de anonimización o disociación. La anonimización es cuando los datos personales son suprimidos de manera permanente. En cambio, la disociación es cuando esta supresión puede ser reversible. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales publica los informes y consultas que emite en el ejercicio de sus funciones, para lo cual tacha los nombres y domicilios de las personas que intervienen en el procedimiento. También otra excepción es en el tratamiento de datos personales resulta necesario para salvaguardar intereses propios del titular. Por ejemplo, ante la desaparición de una persona, las autoridades policiales tratan de publicar sus datos personales para facilitar su ubicación. Por ejemplo, hace una semana en la ciudad de Piura, donde yo soy origen, una señorita había desaparecido y su nombre aparecía por las redes sociales para tratarla de ubicar. Por suerte apareció la señorita sana y salva. Sin embargo, sus datos personales evidentemente se encuentran en las redes sociales. También cuando los datos personales son tratados para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo u otros delitos por mandato legal. Por ejemplo, las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público como titular de la acción penal
por la presunta comisión del delito de lavado de activos sin que requerir el consentimiento de los investigados. También, cuando las empresas obligadas a informar a la unidad de inteligencia financiera deben brindar informaciones de sus clientes para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, las empresas del sistema financiero y sistema de seguros, la bolsa de valores, las cooperativas de ahorro y crédito y otros sujetos obligados comparten información de sus clientes con fines preventivos. También el tratamiento de datos se realiza en virtud del derecho fundamental de la libertad de información. Por ejemplo, todos los días leemos en la prensa, ya sea por medios electrónicos o físicos, los medios de comunicación publican noticias de interés relacionados a la coyuntura política o social, brindando datos personales de personas involucradas en hechos noticiosos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los derechos ARCO, estos derechos ARCO, que es un acrónimo, ¿verdad? O sea, un acrónimo quiere decir que corresponde cada inicial a un concepto. Los derechos ARCO son los derechos que tiene el titular de los datos personales frente al titular del banco de datos o encargado del tratamiento de sus datos. Los derechos ARCO se ejercen personal y gratuitamente, ojo, gratuitamente, a través de solicitudes dirigidas al titular de banco de datos o al encargado del tratamiento. Estos derechos tenemos, por ejemplo, el derecho de acceso. Toda persona tiene derecho a conocer qué información sobre sí misma ha sido almacenada en un banco de datos, ya sea público o privado. Cómo y por qué fue recopilada, así como las transferencias realizadas o las que se prevén realizar. También tiene el derecho de rectificación. Toda persona tiene derecho a solicitar la modificación de los datos que fueron recopilados errónea, incompleta, inexacta, desactualizada o falsamente en banco de datos, ya sea público o privado. A su vez, permite la actuación e inclusión de nuevos datos personales. Cancelación. Toda persona puede requerir la cancelación o supresión de sus datos cuando ya no cumplan una finalidad, cuando se haya revocado el consentimiento o haya transcurrido el plazo para su tratamiento. Oposición. Toda persona puede oponerse al tratamiento de sus datos personales almacenados, ya sea en un banco público o privado. Ahora, ¿qué otros derechos tiene el titular de los datos personales? Tiene, por ejemplo, el derecho a la información. El titular tiene derecho a ser informado respecto del tratamiento de sus datos, así como la finalidad, los destinatarios, el banco en que se almacenarán, el tiempo de conservación y lo relacionado con el tratamiento. También el derecho a impedir su suministro. Se podrá impedir que los datos personales sean suministrados a terceros cuando estén en riesgo los derechos fundamentales del titular. El derecho a tutela. Si los derechos del titular de datos personales son negados total o parcialmente, el afectado podrá acudir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales o al Poder Judicial a fin de ejercer la defensa de tales derechos. Y también el derecho a indemnización. En caso el titular de datos personales sea afectado como consecuencia del incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, tiene el derecho a obtener la indemnización correspondiente. Bien, ahora, ¿de qué manera se vinculan los datos personales con los delitos informáticos? Aquí suelta una pregunta. ¿Cuál es la línea inefable que separa la protección de datos personales y los delitos informáticos?
Como todos sabemos, el derecho penal es una rama especializada del derecho público interno que tiene que ver con la sanción de delitos y faltas por acción u omisión, dolosas y culposas penadas por la ley. Una aproximación de la conceptualización de delito lo encontramos en el artículo 11 de nuestro Código Penal, Decreto Legislativo 635 del año de 1991. En el año 91, el legislador no incluyó los delitos informáticos. Y no los incluyó porque nuestra realidad sociológica, nuestra realidad criminógena, no lo ameritaba. Sin embargo, hoy día, con la digitalización, con la transformación digital, definitivamente no es que hayan aparecido los delitos informáticos, como algunos señalan. Lo que pasa es que la criminalidad se ha actualizado. La criminalidad ha dejado la parte cotidiana, callejera, física, para hoy día prácticamente volcarse. ¿Dónde? Volcarse precisamente a las redes sociales, a las plataformas digitales. Día a día vemos hoy día que los delitos informáticos y el cibercrimen ya ha pasado a nuestra cotidianidad. Pero vamos a hablar de algunos conceptos generales de lo que son los delitos informáticos y el cibercrimen. Debemos partir que la evolución de las tecnologías de información y comunicación y la extensión del uso a través de los servicios y aplicaciones de Internet, como redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico, dispositivos inteligentes, ha llevado a que se utilicen no solo como un cauce habitual de comisión de infracciones en materia de protección de datos, sino también para cometer hechos tipificados como delitos. En consecuencia, el uso de información, es decir, de datos de carácter personal, junto al de las nuevas tecnologías de información y comunicación, como lo que se desarrolla hoy día en Internet, han dado lugar a la comisión de diversos delitos sin que en ocasiones se llegue a ser consciente de ello. Muchas de estas conductas delictógenas tienden a la utilización de información personal sin cumplir la normativa de protección de datos, uno de sus elementos sin el cual no se hubiera producido, por ejemplo, accediendo sin autorización a datos protegidos o cuando se utilizan o modifican datos de carácter personal que puedan perjudicar a otra persona sin su consentimiento. Le voy a hacer un ejemplo diario, cotidiano. Cuando usamos los servicios y aplicaciones online, es habitual que utilicemos información personal, tanto propia como de terceros, para relacionarlos, comprar o planificar nuestras actividades. También la relativa y frecuencia cuando difundimos información en la web a través de fotografías, videos, audios, por ejemplo en las redes sociales, o a través de los servicios de mensajería instantánea o correo electrónico que afectan a personas a los que no se ha podido o no se les ha pedido permiso para hacerlo. Inclusive puede que nosotros mismos tengamos tendencia a compartir excesiva información online sin darnos cuenta de la trascendencia y las consecuencias que puede llegar a tener tanto para otras personas como para nosotros y que puede hacer o puede suponer sanciones administrativas e incluso penales. Y así se pueden cometer delitos, por ejemplo, cuando instalamos en el móvil de otra persona cualquier programa que permita poder mantener controlado y vigilado el móvil, cuando publicamos sin autorización del interesado fotos, videos, audios íntimos de otra persona en la web, lo que se conoce con el nombre de pornovenganza, que ya se encuentra en nuestro catálogo penal con el decreto legislativo 1410 del año 2018, cuando se facilitan a terceros datos de personas que se han obtenido de registros oficiales a los que se tiene acceso restringido, cuando se accede a información personal de terceros, por ejemplo, historiales médicos, ahora con el tema del COVID-19, aprovechándose para ello de la posición o condición que se ocupa, etcétera. Bien, ahora vamos a comentar un poco acerca del análisis de los delitos informáticos. No podemos continuar
el webinar sin abordar las diferencias entre concepto de cibercrimen y ciberdelincuencia, o lo que sería lo mismo entre delitos informáticos y cibercrimen. Conceptos que normalmente son utilizados como sinónimos, pero que para fines académicos y doctrinarios tienen diferencias, que nos parece aquí el momento adecuado para señalarlas. La principal diferencia radica en la organización del delito. Vale decir, cuando nos referimos a delitos informáticos, delincuencia informática o ciberdelincuencia, nos referimos a aquellos delitos que ocurren a diario, tipificados penalmente, pero que ocurren de forma independiente o individual, sin encontrar elementos o indicios que nos permitan observar una organización, irregularidad en la comisión de sí mismo. En cambio, cuando hablamos de cibercrimen o cybercrimen, estamos hablando de una serie de delitos informáticos que ocurren de una manera más profesional, organizada, sin motivaciones personales más que económicas, donde los sujetos pasivos de los delitos son elementos fungibles y sin interés para el ciberdelincuente, que busca optimizar sus ganancias a través del perfeccionamiento de distintas técnicas delictivas que utiliza la tecnología. Por ejemplo, podemos hablar todos los días, el mundo está frente al famoso ransomware, que es un tipo de malware, un software malintencionado que tiene como objetivo bloquear, cifrando el acceso de todo en parte la información que contiene un equipo para poder después pedir un rescate a cambio de su liberación. Revisen las redes sociales y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Dentro de la doctrina de los delitos informáticos y el cibercrimen, encontramos al destacado jurista Fernando Miró Linares, que les recomiendo que lo busquen en la web. Es uno de los grandes de habla hispana que ha estudiado el cibercrimen y los delitos informáticos. Tiene muchos trabajos que recomiendo que revisen para que puedan entender la dinámica de los delitos informáticos y el cibercrimen. Él habla de una clasificación de económicas, sociales, políticos, habla de unos cibercrimen puros. Estamos hablando de aquellos que atacan bases de datos, réplica, aquellos que son un medio para cometer un fin. También nos habla de aquellos cibercrímenes de contenido, donde tenemos, por ejemplo, la pornografía infantil, la ciberpiratería intelectual, política, etcétera. Por otro lado, también encontramos a Ricardo Posada Maya, que él hace una clasificación bipartita entre delitos informáticos y delitos computacionales. Por ejemplo, los delitos informáticos son aquellos que atacan bases de datos y los delitos computacionales son aquellos que utilizan el medio informático para cometer un fin. Por ejemplo, el acoso sexual, el chantaje sexual, el acoso informático, la pornovenganza. Por ejemplo, los delitos que se incorporaron al Código Penal mediante el Decreto Legislativo 1410. Y aprovecho también para decirles que ya está a la venta este libro que he publicado recientemente en la editorial, prestigiosa editorial nacional, Instituto Pacífico, donde yo por primera vez se aborda en el Perú el stalker y el ciberstalker, el acoso informático, uno de los temas que tiene mayor recurrencia delictógena en nuestra realidad. Ahora, el Perú, el legislador del Código Penal de 1991, pretendió hacer frente a este problema desde una visión patrimonialista, incorporando los delitos que estén acordes a las nuevas formas de criminalidad informática. Y lo incorporó en el inciso 3 del artículo 186, lo que se denominaba el hurto informático. Evidentemente, dice, si ustedes revisan su Código Penal, el artículo 186 aparece derogado. Ahí se regularon supuestos respecto a lo que significaba el delito informático, porque lo vinculaba solamente al ámbito patrimonial. Luego, con el Internet, se dio cuenta de que no solamente era el aspecto patrimonial, ¿no?, sino que el delito informático era pluriofensivo. La primera legislación que se dio en nuestro país sobre los delitos informáticos fue el año 2000, donde se incorporaron por los artículos 207A, 207B, 207C y el 207D en mayo del 2012, donde nuestros delitos informáticos eran prácticamente vinculadas a temas patrimonialistas. Hablábamos de acceso indebido a una base de datos, hablábamos de sabotaje informático, hablábamos de agravantes y hablábamos de tráfico ilegal de datos. Pero luego
vino una discusión en el Congreso de la República. Se presentaron cerca del año 2013 8 proyectos. Una anécdota es que uno de los proyectos que se presentaron, ¿saben de quién fue? Fue de la ex congresista Susy Díaz. Hay mucha gente que no sabe que Susy Díaz fue una de las autoras de uno de los proyectos que se presentaron en el año 2012 y que dieron el nacimiento de la segunda y última ley de delitos informáticos, que es la 396, y su modificatoria es la 30171. La primera del año 2013 y la segunda de marzo del 2014. Ahora bien, hay que destacar que cuando nosotros hablamos de esta segunda ley de delitos informáticos, la 396, con su modificatoria, la 30171-2014, y la última modificatoria que ha tenido ha sido con la ley 30383, que es del año 2018, con respecto al artículo 5 del grooming, el acoso sexual infantil a través de la web. Hoy día, la finalidad de esta ley es la prevención y sanción de los delitos informáticos. Aquí, en primer lugar, tenemos primero, dentro de lo que son los delitos contra datos y sistemas informáticos, tenemos el acceso ilícito a un sistema informático que aparece en el artículo 2. Tenemos también el atentado a la integridad de datos informáticos en el artículo 3. Por ejemplo, el ingreso a un sistema informático para alterar información relativa a sueldos, información laboral de un trabajador. También tenemos el atentado a la integridad de los sistemas informáticos en el artículo 4. Por ejemplo, los ataques de DDoS, que son ataques de red distribuidos a menudo, que se conocen como ataques de denegación distributiva de servicio o DDoS. Este tipo de ataque aprovecha los límites de capacidades específicas que se aplican a cualquier recurso de la red, tal como la infraestructura que habilita el sitio web de la empresa, entre otros. Ahora, también tenemos el artículo 5, que como les he dicho, se modificó el 4 de agosto del año 2018. Ahora se incluyó el tema, el que a través de internet u otro medio de análogo contacta a un menor de 14 para solicitar u obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él. Este párrafo ese que se incluyó, que no estaba en la anterior descripción típica de la modificatoria de la ley 30171 de marzo de 2014. Con respecto al tráfico ilegal de datos, que ya estaba en el artículo 6, fue derogado y se incorporó al Código Penal con el artículo 154A. Luego también tenemos la interceptación de datos informáticos en el artículo 7, en el cual la pena agravada es hasta 10 años y se incrementa hasta 1/3 por encima del máximo legal si el agente lo comete como integrante de una organización criminal en amparo de la ley 377. Es la versión informática de lo que antes se conocía como interceptación telefónica. Luego tiene el fraude informático del artículo 8, el que señala, es uno de los delitos, según la División de Delitos de Alta Tecnología, la DIVANDANT, que se encuentra aquí en Lima, en la avenida a España, a la entrada del Metropolitano, frente a la prefectura. Antes estaban en el piso 9, hoy día están en el piso 13, o sea, en estos meses, desde mayo, junio, están en el piso 13. Según los datos que maneja la DIVANDANT, tanto los delitos de fraude informático y suplantación de identidad son los delitos de mayor recurrencia criminal. En estos momentos, ustedes saben que el gobierno está dando un bono en el mes de septiembre y de octubre, y hay una página a través del phishing, el ditching. El phishing es a través de técnicas de ingeniería social, donde las personas ingresan a una página muy parecida a la del gobierno, en el cual hay un link en donde las personas, lamentablemente, por la brecha digital, los ciudadanos desconocen y utilizan las redes sociales o piensan que son igual que cuando uno habla con una persona cara a cara. El aspecto criminógeno de los delitos informáticos es el anonimato, el no saber quién se encuentra al otro lado. Otro delito también tenemos, hemos dicho, la suplantación de identidad que aparece en el artículo 9. Por ejemplo, la atribución de una entidad ajena
a través de cualquier página de internet o red social. Por ejemplo, en la doctrina le hablan de usurpación de identidad. Nuestra legislación le llama suplantación de identidad, pero el verdadero nombre es usurpación de identidad. También tenemos el abuso de dispositivo de mecanismos informáticos en el artículo 10, el que deliberada o ilegítimamente fabrica, diseña, desarrolla, vende, facilita, distribuye, importa o obtiene para su utilización uno o más mecanismos o programas informáticos, dispositivos, contraseñas, códigos de acceso o cualquier otro dato informático específicamente diseñado para la comisión de los delitos que señala nuestra ley. La pena es una pena máxima de 4 años. También en el artículo 11 habla de los agravantes, ¿no? Que respecto a que el juez aumentará 1/3 de la determinación judicial de la pena. Ustedes saben que nuestra legislación ha sido modificada y la pena es a través del sistema de tercios, la determinación judicial de la pena. Ahora, también nosotros vamos a encontrar en esta ley algo que ocurrió el año pasado y que probablemente no se ha difundido como debería difundirse, que fue que Perú ratificó el convenio de Budapest, o también denominado el convenio de cibercriminalidad. Aquí al respecto de este convenio es muy curioso porque recién el año 2019 el Poder Legislativo lo aprobó en el verano, en febrero del 2019. Y en marzo de ese mismo año lo ratificó mediante un decreto supremo, cuando nosotros ya teníamos una ley de delitos informáticos desde el año 2013, o sea, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 años después. Y también el convenio de Budapest entró en vigencia el 1 de diciembre del año 2019. Ahora, este convenio de Budapest, en primer lugar, tiene que ver con ejes esenciales como las modalidades de las distintas modalidades de criminalidad informática, normas procesales, normas de cooperación internacional con respecto a la persecución del delito, y que precisamente ha hecho las declaraciones vinculadas a lo que significa hoy por hoy el haber ratificado este convenio de Budapest. Aquí, como reflexiones finales, ya para culminar, la ley de delitos informáticos es necesaria en tanto porque propone un nuevo catálogo de delitos cuya inclusión en el sistema jurídico peruano es saludable a fin de desalentar las conductas como por ejemplo de phishing y suplantación de identidad, que como hemos dicho, según la División de Delitos de Alta Tecnología, son los 2 delitos informáticos de mayor trascendencia e incidencia delictógena. Dada la importancia de los temas regulados, explicados y abordados con respecto a la protección de datos y a los delitos informáticos, es importante promover una mayor difusión y discusión de estos tipos penales. Y precisamente este webinar ha tenido ese objetivo: reflexionar, sensibilizar en la opinión pública, en los estudiantes de Derecho, de Ingeniería, público en general y todo aquel que se encuentre vinculado hoy por hoy en esta nueva normalidad, en esta nueva transformación digital que vivimos. Ahora, es necesario la discusión de los tipos penales para que la población y el sector privado conozca los alcances de lo que está prohibido y permitido en esta materia de protección de datos y también en lo que es delitos informáticos. Y sobre todo también a los operadores jurídicos. Estamos hablando de los órganos formales del control de la criminalidad, para que puedan lograr comprender con profundidad los alcances de lo regulado a fin de aplicarlos de manera adecuada y razonable. Hoy día, tanto la ley y reglamento de protección de datos y la ley de delitos informáticos habla de un tratamiento de datos personales que sea proporcional a todas las personas y que sobre todo prevalezca el consentimiento informado. Hoy día, estimados participantes, vivimos en cambios disruptivos, cambios bruscos que, como decía Eduardo Couture en su Código de Ética del Abogado, abogado, estudia que el derecho cambia. Si no estudias cada día, serás menos abogado. Muchísimas gracias a todos los participantes y estoy a su disposición para las preguntas respectivas.
Excelente. Muchas gracias, profesor Daniel, por su exposición de tan importante tema. Bueno, a continuación pasamos a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas por escrito en el chat, por favor. Por ahora vamos teniendo una primera pregunta para nuestro profesor. Nos dice así César. Profesor, una consulta. ¿En qué consiste la autodeterminación informativa? Bien, cuando nosotros hablamos de la autodeterminación informativa, estamos hablando del consentimiento informado que tiene toda persona para poder tener conocimiento qué es lo que se está realizando acerca con sus datos personales. Esta autodeterminación informativa, como lo llama el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, en nuestra legislación se le conoce como derecho de acceso, que está regulado a nivel constitucional en nuestro artículo segundo, inciso sexto, en el cual garantiza que las personas tengan pleno conocimiento acerca de la información personal que se ingresa en diferentes bases de datos, sean públicas o privadas. Ok, tenemos otra consulta más. Nos indican, ¿cómo prevenir para no ser víctima de los delitos informáticos? Muy buena pregunta, ¿no? Yo pienso que la prevención, ustedes saben que la prevención es la finalidad de la criminología, aunque ustedes me imagino que a nadie le habrán escuchado hablar de la criminología, pero ustedes revisen en Google y pongan finalidad de la criminología y les va a salir prevención. Hoy día con el COVID-19, hoy día todo el mundo habla de prevención. El tema de la prevención es un tema muy antiguo. Desde la época de los sofistas, Protágoras de Abdera decía, más vale prevenir que sancionar. El tema de la prevención en los delitos informáticos o delitos computacionales tiene que ver con la conducta de la propia persona que utiliza el acceso a Internet. Cuando uno va caminando por la calle y de repente alguien nos jala nuestra billetera, inmediatamente hay un sereno o un policía o una cámara, ¿verdad? Pero a nivel de la web, ¿quién está? ¿Quién nos puede ayudar? Si se dan cuenta, son dos espacios diferentes. Entonces, la teoría de las actividades cotidianas del doctor Choi, que es la teoría que tiene mayor vigencia hoy y en el mundo, para poder explicar cómo es la dinámica de cómo nosotros nos generamos vulnerables. Aquí ocurre algo muy particular en los delitos informáticos. Es la propia víctima la que promueve los elementos necesarios para ser victimizados por un delincuente informático. Fíjense, es la propia víctima. De repente usted se compra un auto, se toma una foto en Facebook, lo publica, y al día siguiente lo están asaltando de una manera criminal. Lo que le estoy contando no le he sacado de ninguna revista. Tuve un amigo que le ocurrió eso. El tema de la prevención es un tema que nosotros tenemos que manejarlo a nivel familiar, a nivel amical, a nivel laboral, a nivel universitario, a nivel público, a nivel privado. Pero eso dependerá de la conducta de la persona que tiene en las redes sociales. Por ejemplo, tu abuelo tiene Facebook, no tiene Facebook. Tu abuelo usa las redes sociales, no. Por lo tanto, ¿él va a ser víctima de un delito informático? No, porque él no se encuentra en el ciberespacio. Pero tú, que eres una persona joven, por motivos laborales, amicales, nos encontramos cotidianamente vinculados a las redes sociales. El tema de las contraseñas, mucho tiene que ver con el tema de ingeniería social, las técnicas de ingeniería social que los ciberdelincuentes utilizan, muy sofisticadas para engañar, para engatusar, para hacernos errar frente a conductas. Por eso que cuando hablamos de la prevención es diferente para cada tipo de persona. Para un universitario, para una ama de casa, para un anciano, para un niño. Hoy día hay hasta aplicaciones, por ejemplo, hay aplicaciones en el cual yo le doy un correo a mi hija para que es menor de edad, para que investigue, estudie. Sin embargo, yo tengo acceso a ese correo. Yo sé con quiénes se comunica, de qué manera yo puedo arbitrar esa conducta. Muchas gracias. Otra consulta más. A ver, nos consulta Javier Rojas Muñoz. ¿Considera que la divinidad
División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, ¿tienen los recursos necesarios para combatir los fraudes informáticos? Fíjese, la Divindad nació el año 2005, o sea, tiene 15 años. Y usted pregúntele a algún ciudadano por la calle si sabe qué es la Divindad. Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Lamentablemente, las investigaciones de delitos informáticos se han centralizado en las provincias, en el norte, en el sur. Todavía no está implementada esta policía especializada, o también llamada la patrulla digital. En estos 15 años, recién en estos últimos 7 meses, la Divindad ya aparece en los medios de comunicación por la transformación digital y la digitalización, pero lamentablemente todavía está muy lejos de poder realmente cubrir las cifras de la criminalidad. Cuando hablamos de las cifras de la criminalidad, hablamos de una cifra, las cifras oscuras. Las cifras oscuras está clasificada en lo que es la cifra negra, que son los delitos no denunciados. Es decir, hay una data negra que nadie sabe de la comisión de esos delitos. Y por otro lado hay una cifra oculta, que la gente no sabe que esas conductas constituyen delitos informáticos o delitos computacionales. Para la policía digital se necesita capacitación, logística, implementación, inversión. En el Congreso, en el Congreso que se disolvió el año pasado, se quedó un proyecto para que se crearan las fiscalías informáticas. Yo creo que esas fiscalías informáticas tendrán que nacer ineludiblemente en el próximo lustro. ¿Y por qué? Porque con el advenimiento y el crecimiento de la criminalidad informática, el Estado tendrá que crear las futuras fiscalías especializadas en delitos informáticos y computacionales, así como los hay delitos de fiscalías anticorrupción. Así que ustedes, en la mayoría del auditorio, son jóvenes, tienen que meterse al tema de los delitos informáticos, porque ese será probablemente su futuro trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado. Bien, finalmente una de las preguntas más, porque nos pasaríamos toda la noche respondiendo preguntas. ¿Cuáles son las mejores prácticas que pueden hacer los entes privados para garantizar la protección de los datos personales, hablando que dentro de sus procesos hay tratamiento de estos? La información. Esto fracasa, la ley de protección de datos fracasa y el punto, digamos, el talón de Aquiles es el conocimiento informado. Lo que son temas de privacidad, que es cuando se refiere a datos personales, confidencialidad, cuando se refiere a otros datos que no precisamente son los datos personales. En nuestro país, el tema de protección de datos todavía sigue siendo una quimera, dado cuenta por, como todos sabemos, por la informalidad. Ahora con el COVID-19 se desnudaron los problemas estructurales. Todos sabemos que en nuestra economía cerca del 27% solamente es formal, el resto es informal. Entonces, ¿de qué protección de datos personales hablamos? Hoy día entramos a Facebook, vemos gente que vende, compra, tiene sus páginas de Facebook. No hay garantía para poder manejar la protección de datos personales. Hoy día, el éxito de ello es un proceso. También le voy a decir algo más. Nuestra legislación de datos personales es una legislación que se quedó en el tiempo. Yo les decía en mi introducción que la Ley de Protección de Datos Personales de 2018 de la Unión Europea, nuestro país cuando se creó el año 2011 la Ley de Protección de Datos Personales se inspiró en la ley anterior, en la ley del año 99. Es por eso que nosotros no estamos considerados en el convenio 108 de la Unión Europea, que es el convenio de protección de los datos personales. Necesitamos que nuestra ley de protección de datos personales se esté concordante con la ley, con el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que es el bastión de la protección de datos a nivel global. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Daniel. A continuación, quiero comentarles un poquito acerca de nuestra nueva modalidad de estudios en el curso de especialización en Derecho Informático. El curso es eminentemente teórico-práctico y tiene como propósito desarrollar en el participante la capacidad de interpretar el conjunto de normas jurídicas vinculadas a la actividad informática.
permitiendo solucionar los conflictos que ocasiona el desarrollo de la tecnología y la información automatizada. El participante conocerá y dominará la naturaleza jurídica mixta del derecho informático, público y privado, logrando las competencias profesionales especializadas en las demandas laborales en el mundo globalizado exige en la posmodernidad, con el advenimiento disruptivo de las nuevas tecnologías de información y comunicación que gobiernan el planeta. Siguiente, por favor. El objetivo del programa es lograr la especialización de los participantes en el área de derecho informático. Las competencias específicas, o sea, los resultados que vamos a lograr, es comprender el contexto de la sociedad en la información y la transformación digital y los nuevos trabajos de los abogados. Dominar los fundamentos de la regulación peruana en torno a la protección de datos personales, conforme a la ley y reglamento vigente, la ley del reglamento anti-spam, análisis de la protección legal del software, derechos de autor, conforme al decreto legislativo 822, e identificar las ventajas y desventajas del comercio electrónico, contratación electrónica y delitos informáticos. Para ello, existen varias asignaturas alineadas a las competencias específicas, como son el derecho informático, jurídico, la ley y reglamento de protección de datos y ley de reglamento anti-spam, el decreto legislativo 822, la ley 30096 y sus modificatorias 30171 y modificatoria 30838. Siguiente. El plan de estudios, que se divide en 16 sesiones, un total de 80 horas lectivas. La sesión 1, Sociedad de la Información. Sesión 2, Nuevos Trabajos para Abogados. Sesión 3, Derecho Informático. Sesión 4, Informática Jurídica. Sesión 5, Ley de Protección de Datos Personales. Sesión 6, Reglamento de Protección de Datos Personales. Sesión 7, Ley Anti-Spam. Sesión 8, Decreto Legislativo 1390. Siguiente, por favor. Sesión 9, protección legal del software. Sesión 10, contrato de software. Sesión 11, firma electrónica. Sesión 12, firma digital. Sesión 13, comercio electrónico. Sesión 14, contratación electrónica. Sesión 15, cibercriminología, delitos informáticos. Y sesión 16, evidencia digital. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la certificación? Luego de aprobar todos los temas, se te otorgará el certificado del curso de especialización en Derecho Informático a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad de estudios, dada esta coyuntura, son clases a distancia en tiempo real y la duración serán de 80 horas lectivas. Como pueden visualizar, en la parte inferior derecha está el teléfono del asesor de capacitación para que los pueda orientar en todo lo que ustedes necesiten al respecto del programa. Muy bien. Nuestra experiencia en cifras. Tenemos más de 135,000 alumnos egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estados como estudiantes, 22 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, nuestro MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestrías. Es nuestra larga experiencia y por la cual los invitamos también a estudiar nuestro curso de especialización en Derecho Informático. Genial. Estamos compartiendo en estos momentos en el chat el enlace para el llenado de la encuesta. Una vez finalizada podrán acceder a la constancia digital, la cual estará siendo enviada a sus correos junto con la grabación del evento. La entrega de la constancia será en 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docentes y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace por el chat. Para mayor información del curso de especialización en Derecho Informático, ingresen al enlace que estamos compartiendo en estos momentos en el chat. Estamos compartiendo. Estimado profesor Daniel Peña, lo invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento e invitar a nuestra concurrencia a participar en nuestro curso de especialización en Derecho Informático. Bien, mis palabras finales como epílogo, en primer lugar,
felicitar a todos los participantes por haber tenido la oportunidad de agendar este importante webinar que ha tenido por finalidad sensibilizar acerca de la importancia del derecho informático hoy. Definitivamente, si este curso yo lo hubiera dictado el año pasado, probablemente todavía la población no hubiera tomado conciencia la necesidad ineludible e impostergable que necesita obtener las competencias sobre derecho informático. Lamentablemente, en la mayoría de universidades de nuestro país no existe el curso de derecho informático. Se lo digo, la primera escuela de derecho informático, curso de derecho informático fue en la Universidad de Lima, el año 1993. El profesor fue Torres y Torres Lara, el extinto congresista de la República de la década de los 90. Pero todavía, yo acá en Lima trabajo en varias universidades, no existe el curso de derecho informático. Y hoy día, las competencias que se necesitan para poder incursionar en el mundo laboral, necesitamos conocer, y lamentablemente, como las universidades, la Universidad Continental, la Facultad de Derecho sí lo tiene, yo soy el profesor titular del curso de Derecho Informático, pero en otras universidades de la nación no existe. Sin embargo, el que no exista no significa que no lo requerimos. Hoy más que nunca, esta es una oportunidad para poder incursionar de una manera idónea al mundo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en este mundo disruptivo en el cual nosotros no lo hemos elegido, sino que estamos obligados a aprender. Muchísimas gracias. Soy el maestro en Derecho Penal, Peña Labrín Daniel Ernesto, licenciado en Derecho y en Sociología, maestro en Derecho Penal, y cuento con la segunda especialidad desde el año 2004 en Derecho Informático y Comercio Electrónico. Muchísimas gracias para todos ustedes y muy buenas noches, Perú. Bien, de esta manera damos por concluido nuestro webinar Protección de Datos Personales y los Delitos Informáticos. Agradecemos la participación de nuestro docente Daniel Peña y a todos ustedes que nos han seguido conectados por el Zoom y a través de las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación, deseando que se encuentren con sus familias y que se cuiden bastante. Muchas gracias. Hasta la próxima.